los republicanos no quieren a los migrantes. Y bueno, voy a reeditar la pregunta. O sea, cuando se hizo la amnistía Reagan era republicanos. ¿Cuál es realmente esta posición del Partido Republicano respecto de la migración? La migración siempre ha sido importante en Estados Unidos y el Partido Republicano apoya la migración siempre y cuando sea legal. Lo que no apoya el Partido Republicano es la ilegalidad, ¿no? O sea, no cualquiera puede cruzar cuando quiera, como quiera, sin tener que pasar migración, ¿no? Es un precepto válido, cada país tiene su soberanía y se deben de respetar los procesos que cada país tiene, ¿no? Entonces el Partido Republicano ha sido muy claro que apoya la migración legal y documentada, que apoya el hecho de que más personas de fuera quieran venir a Estados Unidos y trabajar o solamente pasear, ¿no? Pero siempre que se ha hecho en un marco de legalidad. Y ahí es donde el Partido Republicano ha sido muy claro. A veces se ha confundido que este respeto por la legalidad pueda ser un desinterés por permitir la entrada a más migrantes, y no es así, sino que se permita la entrada a migrantes que cumplan los requisitos que el país exige y que de esta manera pues, puedan entrar libremente a Estados Unidos. Lo que apoya también el Partido Republicano es una verdadera reforma migratoria, porque lo que hace falta en Estados Unidos es que las leyes vayan en concordancia con la realidad. Y hoy en día, pues la verdad es que las leyes no, y si algún gobernante, en este caso el presidente Trump, pues intenta gobernar y seguir el pie de la letra de la ley, pues se le tacha como alguien que no quiere a migrantes, ¿no? Y la realidad es que solamente lo que está haciendo, o lo que estaba haciendo en ese momento, era seguir el pie de la letra la ley. Entonces, lo que sí es cierto es que habrá que modificar la ley, porque esta ley pues no es una ley vigente, digamos, en términos reales, y no es una ley que permite que la migración se dé de una forma ordenada, que se dé una migración adecuada, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay grandes déficits de trabajadores. Estados Unidos necesita a los migrantes más que nunca, pero migrantes calificados, ¿no? Migrantes que vayan a hacer el bien, migrantes que quieran trabajar, y no migrantes que a lo mejor tengan una agenda oculta o que el crimen organizado esté apoyando para hacer el mal en Estados Unidos. Y eso es lo que el Partido Republicano ha fomentado, y por eso concuerdo con, por ejemplo, el movimiento de México Republicano, porque uno de los preceptos muy importantes es que la migración se debe dar en México y en Estados Unidos de una forma ordenada. Primero, eso es muy peligroso, ¿no? Nada más el hecho de llegar, si es que llegan a la frontera de Estados Unidos, ¿no? O sea, muchos pues son tratas de blancas, asesinatos al por mayor de migrantes, ¿no? Abusos constantes de todo tipo de personas. Entonces, yo he escuchado historias de migrantes que dicen, yo nunca hubiera mandado a mi hija si hubiera sabido la realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que comunicarles, que no es tan fácil como parece. Y entonces cuando Estados Unidos trata de mandar una señal de, oye, no es fácil cruzar, si tú intentas cruzar te vamos a agarrar y te vamos a deportar, ¿no? Entonces es un tema complejo porque entendemos que la mayoría está buscando un mejor futuro, y creo que lo que hay que hacer en este tipo de temas para que Estados Unidos sea exitoso es que México y Estados Unidos tienen que trabajar de la mano. No es un tema que nada más puede resolver Estados Unidos, y tampoco es un tema que nada más lo puede resolver México. Por eso el diálogo que ha invitado la Asociación México Republicano, el diálogo a verdaderamente alinearse en temas migratorios, creo que es muy válido, porque va a poder apoyar pues, que la migración se dé legal y documentada, y también que no se vayan a orillar muchos de los migrantes al crimen organizado, ¿no? Porque pues, si no tienen oportunidades, no tienen trabajo y no tienen dinero, pues son una presa fácil para el crimen organizado de utilizar para robar, para extorsionar, para secuestrar, ¿no? Y a esta pobre gente pues no le queda otra opción porque tiene que comer. Entonces, pues la verdad es que es el peor de los dos mundos para los migrantes que tratan o intentan llegar a Estados Unidos. Por último, ¿va a ser Trump el candidato nuevamente? Pues tendremos que esperar. La realidad es que hay varios candidatos viables. Obviamente el presidente Trump no ha decidido públicamente si sí va a ir al 24. Yo creo que los Trump van a tener pues un papel protagónico, sea quien sea el candidato,
pero también se escucha del gobernador de Florida, Ron DeSantis, como de otros candidatos también, precandidatos muy viables para la elección del 24, y pues sin duda el apoyo del presidente Donald Trump va a ser fundamental para cualquiera de los candidatos que quiera apuntarse, ¿no? Entonces, lo que sí es muy cierto es Donald Trump seguirá siendo una fuerza muy, muy importante, no nada más en el Partido Republicano, sino en todo Estados Unidos, porque el pueblo y muchas personas lo siguen, lo escuchan, algunos no están de acuerdo con él, otros sí, pero la realidad es que sigue siendo un político muy influyente dentro de la vida pública de Estados Unidos. Porque uno de los preceptos muy importantes es que la migración se debe dar en México y en Estados Unidos de una forma ordenada y de una forma legal. Y creo que es poco exigir eso, pero es bien importante, porque los migrantes siempre serán bienvenidos, pero de la forma adecuada, ¿no? O sea, alguien que entra a tu casa sin invitación y rompiendo la puerta, pues obviamente no debe de ser invitado, ¿verdad? Si alguien te toca la puerta, te pide permiso de entrar, pues esa es la forma adecuada de entrar. Suena muy suave lo que me dices, pero ¿cuál es entonces la reacción? Porque luego va a parecer que hay una reacción muy, muy violenta, ¿no? De los que no invitamos van para afuera y de manera fea, porque es la otra parte, ¿no? Claro, y inmigración es tan complejo, pero mira, por ejemplo, las cifras son tan grandes. En un mes solamente intentaron entrar a Estados Unidos 200,000 personas. No hay suficiente. ¿Qué mes, ubícame? El mes anterior. Okay. Entonces, no hay fuerza policial, no hay jueces que puedan manejar 200,000 personas al mes, entrando, digamos, a la fuerza, ¿no?, a Estados Unidos. Y no hay ni dónde ponerlos, ¿no?, para poder platicar con ellos y entrevistarlos. Entonces, se convierte en un tema altamente complicado y que también es de percepciones, ¿no? O sea, es importante que los migrantes sepan que no es de nada más llego y me cruzo, ¿no?, sino hay que seguir un proceso. Y creo que lo que han hecho muy bien, particularmente el crimen organizado, es promoverle a los migrantes que a lo mejor no tienen los medios los accesos a medios de comunicación, o a lo mejor no tienen la educación, o a lo mejor no tienen el dinero, pero que les acaban sacando mucho dinero los polleros, pues hay que educarlos y asegurarles que el proceso de irse, de cruzar a lo mejor Centroamérica, cruzar México y llegar a la frontera, primero eso es muy peligroso, ¿no? Nada más el hecho de llegar, si es que llegan a la frontera de Estados Unidos, ¿no? O sea, muchos pues son tratas de blancas, asesinatos al por mayor de migrantes, ¿no?, abusos constantes de todo tipo de personas. Entonces, yo he escuchado historias de migrantes que dicen, yo nunca hubiera mandado a mi hija si hubiera sabido la realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que comunicarles, que no es tan fácil como parece. Y entonces, cuando Estados Unidos trata de mandar una señal de, oye, no es fácil cruzar, si tú intentas cruzar, te vamos a agarrar y te vamos a deportar, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque entendemos que la mayoría está buscando un mejor futuro y creo que lo que hay que hacer en este tipo de temas para que Estados Unidos sea exitoso es que México y Estados Unidos tienen que trabajar de la mano. Eléctrica de Andrés Manuel, ¿cómo la ve tu partido? Pues mira, la reforma energética que se había ya hecho en México era una reforma, y es una reforma vanguardista, es una reforma que le permite a México avanzar. Entonces, toda enmienda a la reforma no va a ser bueno para la inversión, no va a ser bueno para que México tenga mayores fuentes de empleo, mayor inversión. Entonces, la realidad es que es un paso hacia atrás y creo que habrá que enfocarse que el sector energético, siendo de México, debería de ser bien aprovechado. Y creo que para los mexicanos el que tengan precios competitivos, el que haya oportunidades de trabajo, el que también haya mayores flujos de inversión, son muy relevantes para cualquier mexicano. ¿Qué tan incómodos se sienten los republicanos con un presidente como López Obrador tan cerca? No, la realidad es que el presidente López Obrador pues, es un presidente que ha venido a revolucionar muchos preceptos en México. No es de sentirse cómodos o no sentirse cómodos. La realidad es que el presidente López Obrador tiene una agenda particular y la realidad es que el Partido Republicano trabajará con el presidente que esté en funciones en México.
Yo creo que el presidente López Obrador pues está queriendo impulsar mayores fuentes de inversión, crear también mayores empleos para México. Y ahí es donde tenemos que estar alineados todos, porque si el sector energético, por ejemplo, no se apertura como se ha venido aperturando, pues México va a tener un retroceso. Y eso es lo que hay que enseñarle con datos duros, no solamente a la administración actual, sino también a todos los involucrados en el porvenir de México. Como Messi, Cacho, ¿no? Una reunión, vino el de Cuba, vino Maduro. ¿Qué análisis sale de todo eso? O sea, ¿está buscando López Obrador un liderazgo latinoamericano? Seguramente, y la verdad es que el concepto no es malo, la verdad es que México debe de ser líder en Latinoamérica, y Latinoamérica tiene diferentes tipos de gobiernos, ¿no? Tienes gobiernos de izquierda, tienes gobiernos de derecha, centristas, y México debe y tiene que tomar un papel preponderante en el liderazgo regional. Creo que México está muy bien posicionado porque es el socio estratégico de Estados Unidos, lo que cualquier otro país de Latinoamérica quisiera, México ya lo tiene. Y definitivamente el que México se convierta en un interlocutor tanto de países de izquierda como países de otra ideología, creo que es adecuada. A fin de cuentas, México es una democracia y estamos viendo pues cómo a través de los próximos años pues se perfilan diferentes candidatos a presidencia y los próximos años, tanto en México como Estados Unidos, particularmente el 22, pues será un año importante en Estados Unidos porque tienes la renovación del Congreso, y ahí es donde puede marcar una diferencia el Partido Republicano en volver a tomar la Cámara Baja y entonces pues trabajar todavía más de cerca con el gobierno de México. De las dos cartas fuertes que tiene Andrés Manuel, uno es el canciller. El Partido Republicano, ¿qué proyección ha hecho? Porque bueno, en México siempre hacemos, ¿no? Y los partidos hacen de que si iba a ganar Trump o si iba a ganar, ¿no? ¿Ustedes a quién ven más adelantado? No, la realidad es que es muy prematuro poderlo analizar y decidir quién es el candidato que lleva la delantera, porque la realidad es que todavía no son ni candidatos, ¿no? Ni precandidatos de su propio partido. Entonces, pues habrá que esperar. Y habrá que ver quién y cómo quedan los futuros precandidatos en sus propios partidos. Y entonces sí poder determinar si es dentro de Morena cuáles son los que quedarán. Obviamente sabemos que hay ya algunos que han alzado la mano. Creemos que tienen mucha experiencia en diferentes rubros, han sido políticos avesados que llevan décadas en el gobierno o que llevan décadas en la participación política. Entonces, pues lo que tendremos que hacer como partido es esperar y verdaderamente pues desear que el próximo candidato y próximo presidente tenga una visión muy clara de hacia dónde debe ir México y caminar de la mano de Estados Unidos, sea con un gobierno republicano, un gobierno demócrata. Y yo creo que ahí es donde México republicano juega un papel bien interesante, porque esta asociación permite el diálogo tanto de demócratas, de republicanos, con políticos mexicanos, y estrecha lazos entre México y Estados Unidos. Yo creo que esta relación México-Estados Unidos es la más importante que tiene México y es la más importante que tiene Estados Unidos. Y habrá que fomentarla todavía más. Si México juega un papel regional, creo que es una gran oportunidad también para interlocución en esta relación bilateral México-Estados Unidos. Y siento que todo este esfuerzo que se está haciendo en México republicano es el camino adecuado, porque en México tenemos también grandes valores como se tienen en Estados Unidos. El Partido Republicano tiene unos valores y unos preceptos muy particulares, y creo que este movimiento, esta asociación, pues tiene ese particular foco, ¿no? de promover valores, de promover el bienestar para mexicanos, y de igual forma apoyar a candidatos que estén buscando para que México sea mejor, ¿no? Y ahí es donde el Partido Republicano, pues hoy, por ejemplo, tenemos candidatos que también son mexicoamericanos en Estados Unidos. En la frontera nada más tenemos 3 que van al Congreso de Estados Unidos. Nada más tenemos 3 que van al Congreso
al Congreso de Estados Unidos, al Capitolio, 3 candidatas mujeres mexicoamericanas y que están luchando por ganar este escaño tan importante en el Congreso Federal. Y pues esto es lo que se llama verdaderamente una relación bilateral, donde mexicanos y americanos trabajan juntos porque a fin de cuentas a México le conviene, pero también le conviene a Estados Unidos. Y de igual forma, pues estamos lidiando con la economía más grande del mundo. Creo que es una gran oportunidad para que México crezca y México se convierta en un país todavía más sólido y con mayores oportunidades para todos los mexicanos.